Buenos días a todos. Dentro del ciclo de antiguos miembros del Catálisis que están en otras funciones, es para mí un gustazo personal y un honor presentaros a José Manuel López Nieto, que fue mi compañero de esquina dentro de un laboratorio cuando estábamos todavía en Serrano, como ya habéis visto los que habéis venido en otras charlas, y que él llegó a hacer en principio su TFM, después hizo su tesis doctoral, y cuando Avelino Corma se desplazó a Valencia para fundar el Instituto de Tecnología Química, pues José fue uno de los miembros de ese equipo que fundaron el Instituto de Tecnología Química. Si habéis visto el cartel, pues ya habéis visto que José ha estado muy activo y es una referencia mundial dentro del campo de oxidación selectiva. Y aparte de eso, pues en mi caso personal, yo creo que el primer congreso internacional que fuimos los dos juntos fue ya hace el Iberoamericano del 82, con lo cual os podéis imaginar que nos conocemos desde hace un montón de tiempo. Como ya os dijo Jesús, pues una de las cosas que genera este instituto son amistades muy duraderas. Para mí es un honor presentaros a mi amigo José, a quien cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Vicente. Vicente y yo nos conocemos desde el año 80, o sea, del siglo pasado, o sea, hace ya, ni se sabe, no 50, pero casi, 45. Y bueno, como me habían comentado, bueno, primero quiero agradecer a la comisión del ICP por haberme invitado. Para mí es un placer venir aquí, he venido muchas veces para diferentes funciones, tengo muchos amigos y por tanto venir aquí es un placer. Lo que sí que me habían comentado es que hiciera una pequeña introducción de cuál había sido mi paso por el ICP y luego voy a enfocarlo un poco hacia lo que quiero contar luego, que es una historia que empezamos hace 25 años ahora, porque todo va ya en ciclos de 10 y de 15 y de 20, 25 años, y que bueno, nos ha dado ahí buenos rendimientos científicos y técnicos. Bueno, mi paso del ICP, yo entré en el año 80, la misma semana que Joaquín Pérez Pariente, que por desgracia no va a estar hoy aquí, pero además en el mismo laboratorio y veníamos de la misma universidad, con lo cual ese fue el núcleo del 313 inicialmente, luego se llegaría Jesús, que entraría también en el 313, y entonces aquello fue aumentando. Luego vinieron Rafa, María Luisa, Miguel Ángel Bañares, también al 313, con lo cual el 313 tenía su soledad. Y bueno, ahí es un poco. No voy a poner tantas fotos como Jesús. Jesús es que es más joven y en mi época casi no teníamos ni cámara de fotos. Hacer fotos era complicado y era más caro, con lo cual tampoco se hacía mucho. Entonces voy a poner algunas simplemente para que veáis los looks como han ido cambiando con el tiempo, esto y lo otro, ¿no? Esto es en el año 84-85, justo en el periodo en el que yo leo la tesis, y bueno, por aquí hay de todo. Fijaros, Teresa Blasco, que al final también fue a Valencia, hizo la tesis aquí, con Javier Soria, con Jesús. Este es el primer congreso que fuimos los tres juntos a la Bienal de Coruña del año 85, ¿no? O sea, hace ya tiempo de esto. Bueno, Edwin, que estuvo trabajando con nosotros, venía del Perú, Andrés, Paco Melo, que también hizo la tesis, Avelino, quiero decir que, bueno, ese era un poco el núcleo, pero al final, a la hora del café siempre estábamos la mitad de los becarios. Y bueno, quería empezar un poco con el primer trabajo que yo publiqué, estando en el Instituto Catálisis, con el profesor Kremenich, que fue director de mi tesis, Juan Manuel Díaz Tascón, que hizo la tesis en Catálisis, se fue al carbón, fue director del carbón y ahora ya está jubilado, y Luis González Tejuca. Y era una cosa muy bonita, muy fundamental, pero que luego sacamos bastantes consecuencias. La historia era ver un poco una relación entre quimisorción y catálisis en una perosquita, ¿de acuerdo? Perosquitas de diferentes metales. Esto es interesante porque la estructura es la misma, no hay cambios estructurales, y las diferencias que se pueden observar en un momento o en otro dependen de las consideraciones intrínsecas del metal que estamos metiendo. Bueno, y hacíamos los valores de absorción de oxígeno y de isobuteno,
Este es en el caso del óxido de manganeso, la absorción reversible, irreversible. No voy a entrar en gran detalles. Cuando comparábamos los diferentes elementos, veíamos que la tendencia en cuanto a absorción del hidrocarburo y del oxígeno eran completamente diferentes. La sorpresa fue cuando comparamos los datos de oxidación catalítica, porque si veis entre estos valores y estos, la tendencia es la misma. ¿Qué estaba diciendo? Que el catalizador era más activo cuanto más oxígeno absorbía. Es decir, este catalizador activaba el oxígeno, cuanto más centros de oxígeno se activabas, mejor era la reacción. Claro, esto era para combustión, perfectamente, pero eso era una variable importante. Si queremos combustión, tenemos que activar oxígeno. Estamos hablando año 85. Bueno, yo me fui de postdoc y cuando volví, aquí está Goico, el director de mi tesis, Jesús, Andrés, Vicente, con el grupo de lo que era la carpintería. Bueno, lo reconoceréis a todos. Fijaros que era el mismo día, porque el jersey es el mismo. Yo los iba colocando ya las fotos un poco por la indumentaria de aquel día. Esto era el año 89, básicamente. También en 89, este era otro día, porque ya iba ese día con Nicky. Con Miguel Ángel Bañares, acababa de llegar Miguel Ángel al laboratorio, ¿de acuerdo? Con Vicente, seguíamos ahí con nuestro masas que estaba por aquí y nuestra forma de hacer nuestros cálculos, etcétera, etcétera. Bueno, de vez en cuando nos íbamos a algún restaurante, también hacíamos, este es el Piripao, que era un restaurante que había en Lavapiés, baratito, entonces podíamos ir de vez en cuando. Y estos eran prácticamente los nuevos becarios que iban entrando, fijaros, también conoceréis a la mayoría de ellos. Bueno, esto era el año 89 y en esa época pues también seguíamos trabajando un poquito, publicamos un segundo trabajo. Lo que queríamos era ver, bueno, y ahora eso con un catalizador de combustión hay una cierta relación. ¿Qué pasa si cogemos un catalizador que es activo para la oxidación parcial? Bueno, entonces lo que hicimos fue un estudio comparativo. Fijaros, estos son los datos de absorción de oxígeno y isobutano. Veréis que cuando veis la parte irreversible, la cantidad de oxígeno es muy alta, la cantidad de hidrocarburo es muy baja. Sin embargo, cuando cogíamos un catalizador de oxidación, fijaros, nos cambiaba la tendencia. ¿Qué estábamos haciendo en este caso? En este caso lo que hacíamos era no absorber oxígeno, sino absorber hidrocarburo, debilitar los enlaces carbono-hidrógeno y con eso facilitamos la reacción de oxidación. Bueno, pues eso fuera un poco el principio por el que yo empecé a trabajar en reacciones de oxidación parcial. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poco la historia. Fijaros, esto es en un congreso en Montpellier, los chicos de la carpintería, esto fue 3 o 4 meses antes de irnos a Valencia. De aquí la mitad se quedó en Madrid, la otra mitad se fue a Valencia, pero seguimos trabajando juntos. Esta fue la despedida de Rosa en su casa en Toledo del instituto, porque se iba también a Valencia, y ahí estábamos incluso con los hijos. Ya algunos que teníamos hijos también estaban. Fijaros que aquí éramos unos cuantos, ese día. Bueno, esto es el año 90 y bueno, la verdad es que para mí fue un periodo muy interesante desde el punto de vista científico y desde el punto de vista personal, porque tengo una cantidad de amigos importantes que luego he ido aumentando con los años con las diferentes relaciones que hemos tenido desde el punto de vista científico. Vale, cuando me dijeron de qué hablar, bueno, pues yo quería hablar de algo en el que empezamos hace unos cuantos años sin saber ni tan siquiera lo que eran. Es decir, empezábamos a trabajar en óxidos mixtos y luego llegamos a la conclusión de que eran bronces y luego a partir de ahí, eso es un poco la historia que quiero contar hoy. Bien, en realidad, ¿qué necesidad tenemos de obtener nuevos catalizadores? Bueno, las tendencias en los próximos años va a ser a emplear otro tipo de materias primas, tanto para combustibles como para la petroquímica. Y para ello vamos a necesitar, un mejor empleo del gas natural, es una de las posibilidades, de biomasa y por tanto otros catalizadores. Otros catalizadores porque, fijaros, si la industria, en el campo de la oxidación, por ejemplo, la industria petroquímica se basaba en las olefinas, ir a parafinas significa un
gasto energético mucho mayor, porque son mucho más estables. Pero si vamos a biomasa, es todo lo contrario, es mucho más reactiva que las olefinas. Luego necesitamos otro tipo de catalizadores que maximicen la posibilidad de activar los diferentes hidrocarburos. Luego necesitamos otros tipos de catalizadores o modificar los que tenemos, ¿vale? Y esa es un poco la historia. Es decir, necesitamos diseñar catalizadores en donde controlemos, porque ahora sí que de alguna manera sabemos que se puede controlar la naturaleza de los centros activos, el entorno de los centros activos, cómo están localizados y, por tanto, optimizar propiedades catalíticas. Eso, cuando empezamos nosotros la tesis, no existía. Nosotros mezclábamos y de vez en cuando te salía algo bueno, pues empezabas a estudiar qué era lo que realmente estaba pasando. Hoy en día podemos hacer un estudio más racional de qué tipo de catalizadores. Y para eso necesitamos unas estructuras. En nuestro caso vamos a utilizar óxidos metálicos. Fijaros que la mayoría de los casos son óxidos metálicos de transición o de otro tipo, pero los óxidos metálicos son la mayoría de las estructuras de catalizadores complejos, en el que luego podamos incorporar funcionalidades. Es decir, necesitamos una estructura que sea estable y luego ver la posibilidad de incorporar otras funcionalidades para que optimicemos los procesos que queramos llevar a cabo. Vale. Fijaros, esto es un resumen de los 4 tipos de catalizadores más importantes en la oxidación parcial, que son la obtención de formaldehído, acroleína, acrilonitrilo y anhídrido maleico. Son catalizadores industriales, ¿de acuerdo? Y todos ellos se basan en el desarrollo de una fase cristalina más o menos conocida, ¿de acuerdo? Muriato de hierro, de bismuto, pirofosfato de vanadilo, en el que luego se modifican algunas propiedades con el fin de optimizar esas propiedades catalíticas. Bien, bueno, si viéramos aquí, bueno, pues estos catalizadores, el componente mayoritario es molibdeno en este vanadio, luego vamos a meter una serie de promotores, vamos a cambiar esa cierta funcionalidad. En realidad, lo que estamos buscando son estructuras en donde tengamos el molibdeno con diferentes entornos, tetraédricos, octaédricos, el vanadio incluso con diferentes estados de oxidación. Es decir, que podemos buscar estructuras que de alguna manera se acerquen a lo que nosotros estamos buscando y a partir de ahí intentar optimizarlo. Vale, frente a esto también tenemos las zeolitas. En realidad, bueno, si uno lo mira fríamente, es igual. ¿La zeolita qué es? En teoría, un material inerte. Si utilizamos los silicatos, es un material inerte. Si lo funcionalizamos con diferentes metales, inicialmente era aluminio, luego se vio que se podía incorporar el aluminio por síntesis y se podía tener ese aluminio dentro o fuera de la red y cambiaba la funcionalidad. Cuando Eni desarrolla el catalizador de titanio, en el que incorpora un metal isomórficamente dentro de la estructura, modifica completamente las propiedades catalíticas. Y fijaros que estamos hablando de un elemento o 2 elementos nuevos y con eso podemos desarrollar catalizadores. Veremos que de alguna manera en ambos casos se está haciendo lo mismo, porque fijaros, nosotros podemos incorporar diferentes elementos, ¿de acuerdo? En esta estructura. Claro, la zeolita tiene un efecto importante, que es el efecto de confinamiento, el efecto de los canales, que no lo tienen otros óxidos metálicos. Bueno, no tienen todos, algunos sí que lo podemos tener. Pero podríamos meter cationes, podemos meter clúster. Bueno, pues lo mismo lo podríamos hacer con el muriato de hierro, el pirofosfato de bismuto, porque en realidad, si nosotros aquí ahora le colocamos algún hierro, algún átomo de bismuto en posiciones del hierro, o incluso en estos agujeros, en aquella época se llamaban agujeros, hoy ya se sabe que son canales, porque puede haber una interconexión a lo largo del eje C. Lo mismo en el pirofosfato de vanadilo, pues tenemos una cierta similitud. Hay que buscar condiciones de síntesis en donde podamos ver una y otra posibilidad. ¿De acuerdo? Fijaros, por ejemplo, este es un trabajo antiguo del año 82, en el que observaron que el muriato de hierro era el catalizador, digamos, referencia para la oxidación de metanol a formaldehído. Bueno, uno dice oxidación parcial, pues ¿qué más nos da metanol que propileno, por ejemplo? Bueno, propileno, óxidos de carbono. Es decir, lo que servía para uno no sirve para otra reacción. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes capacidades de absorción, diferentes factores que nos van a hacer que ese catalizador pueda funcionar o no. Lo que sí que vieron Fossati y compañía fue que en estos agujeros, si incorporaban otros elementos, bismuto o teluro, modificaban completamente las propiedades catalíticas. El mismo catalizador con pequeñas cantidades de bismuto y teluro y teníamos un catalizador que iba perfectamente para la oxidación
de propileno acroleína. Luego tenemos una estructura, podemos meter algunos cationes y ya tenemos algo diferente con el que podemos desarrollar. Bien, en los últimos años, bueno, nosotros hemos estado implicados un poco en la síntesis de otros materiales con unas estructuras bien definidas. Algunas de ellas se resolvieron a principios del año 2000, del 2002, 2003. O sea, hasta ese momento no se sabía exactamente las estructuras que tenían, que nos pueden dar otras propiedades diferentes. Y veremos cómo sí que se puede emplear en algún tipo de catalizadores. Bueno, estos son óxidos de molibdeno vanadio con wolframio como promotor, óxidos de wolframio con una estructura hexagonal, ya veremos, bueno, etcétera, etcétera. Bien, entonces sí que yo voy a centrarme en el molibdeno y en el wolframio, ¿de acuerdo? Tungsteno para los ingleses, wolframio para los españoles. También estamos trabajando con vanadio y con niobio, pero vamos, tampoco era cuestión de alargar demasiado. Y hay otros elementos más. Es decir, que yo lo que quiero es mostrar un poco una punta de lo que se puede ser para los próximos años el empleo de este tipo de catalizadores. Fijaros, en el año 97, Ushikubo publicó un trabajo en donde decía que con una mezcla de óxidos de molibdeno, vanadio, teluro y niobio obtenían un catalizador que daba un 50% de rendimiento ácido acrílico, 60% acrilonitrio. Bueno, ese primer trabajo, que aparece casi 10 años después de la publicación de la patente, venía como referencia porque había muchos investigadores que dudaban que ese catalizador existiera. Nadie había conseguido la síntesis de ese tipo de catalizadores. Tú ibas a la referencia de la patente, lo copiabas y no salía. Efectivamente no salía. Bueno, nosotros sí que resolvimos la síntesis. Ahora os contaré un poco la historia. Y Millet resolvió en paralelo la estructura. Prácticamente estuvimos a la par en todo este trabajo. Y eso nos dio una idea de ver qué posibilidades teníamos de emplear ese tipo de materiales. Bueno, esta es la estructura, luego lo comentaré. Luego, posteriormente nosotros vimos que también funcionaba para oxidar isobutano, para oxidar N-butano, y daban los correspondientes compuestos oxigenados. Claro, lógicamente, las propiedades catalíticas para cada hidrocarburo cambiaban. Fijaros que aquí os estoy poniendo la selectividad al producto oxigenado mayoritario, una pequeña cantidad de olefinas. Bueno, viendo esta estructura, sin conocer exactamente la estructura, sí que proponíamos un mecanismo de reacción. Bueno, es una reacción de activación de hidrógenos alílicos, a partir de ahí se obtiene una olefina, esa olefina se da consecutivamente en la reacción, y dependiendo del hidrocarburo podemos llegar a olefinas, aldehídos, ácidos anhidridos. Eso es un poco lo que había aquí. Isobutano, C3, C4. La sorpresa nos saltó cuando fuimos a ver etano. Y en etano lo que veíamos es que solo daba etileno. Solo daba etileno significa 70% conversión, 90% de selectividad. Nosotros alcanzábamos 75% de rendimiento. Nada que ver con lo que había publicado hasta ese momento. Sí es verdad que lo repetimos en diferentes laboratorios para estar seguros, porque el salto era enorme. Bueno, ahora veremos un poco por qué. ¿Por qué esa diferencia con estos catalizadores y con estas reacciones? Porque en el etileno solamente tenemos hidrógenos vinílicos y la activación de un hidrógeno, carbono-hidrógeno, es muy difícil. Tiene más energía que el propio carbono-hidrógeno de etano. Es la única olefina que nos cuesta más activarla con respecto al correspondiente alcano. Esa era la diferencia. Sin embargo, la mayoría de la gente, cuando hacía esa reacción, lo que obtenía era óxidos de carbono. Entonces había algo diferente en este catalizador que hacía que eso no se diera. Fijaros. Bueno, esto es cómo varía la conversión y la selectividad para este catalizador a 400 grados. Bien. Fijaros, esto era el estado del arte que había en ese momento, quitando los catalizadores de la denominada fase M1. Todos iban en torno a rendimientos del 20-40 y no pasaban más. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, esa diferencia la estudiamos tomando tres catalizadores, digamos, referencia. Vanadio soportado sobre alúmina, que fue el primer catalizador que se propuso para esta reacción, rendimientos cerca de 30%, nada más. Un níquel con pequeñas cantidades de estaño como promotor, que hacía
conversiones relativamente altas y selectividades altas, pero rendimientos no mayores del 40%, y el catalizador. Y lo que hicimos fue un estudio cinético de cómo variaba la activación del etano y del etileno en los tres catalizadores. Y fijaros la diferencia más grande. En este, en el que al final siempre llegamos a óxidos de carbono, es que el etileno es mucho más reactivo que etano. Luego, si nosotros tenemos una reacción que es etano que da etileno y da óxido de carbono, y esta es más rápida que esta, no hay futuro. Cuando vayamos a conversiones ligeramente altas, vamos a tener óxidos de carbono. En el níquel es algo intermedio. Etano y etileno, bueno, es un poquito menos etileno, pero también es relativamente alta. Rendimientos intermedios. En el caso de este catalizador, el etileno prácticamente no lo toca. Es decir, nosotros estamos dando etileno al sistema y ese sistema es incapaz de transformar etileno. Por eso tenemos esas. Hasta tal punto que si comparamos la actividad de etano respecto a etileno es 14 veces. Si hacéis la cinética, os da que el rendimiento óptimo puede estar en torno al 75-80%. Ese era el secreto de este tipo de catalizadores. Bueno, en realidad, ¿qué ocurre? Que es que el etileno no se absorbe sobre el catalizador. Nosotros absorbíamos etileno y no veíamos. Cuando tú ves la absorción sobre estaño, sobre el catalizador de níquel o banda de alumina, siempre vemos activación de etileno. En el caso de este catalizador no hay activación de etileno. Es decir, que el catalizador transforma etano a etileno, lo desorbe y ya no vuelve a reaccionar. Esa es la clave. Bien. Bueno, el catalizador en realidad, esta es la estructura de la fase M1, una estructura cristalina bien definida, con esta composición, en el que, bueno, pues ahí tenemos los diferentes parámetros de celda y las diferentes estructuras. En realidad son agujas en donde el plano AB es este de aquí, en el que nosotros representamos en azul los átomos de molibdeno y vanadio, en verde el niobio y en rojo los átomos de teluro. Es decir que estamos hablando de muchos elementos, pero en realidad cada uno de los elementos va a posicionarse en una situación concreta. Claro, por eso el rango de estos materiales, el rango de composiciones es muy estrecha. En cuanto que te vayas un poquito, se te va a otras estructuras y ya no funciona. Bueno, si lo vemos a lo largo del eje C, este sería el plano AB, fijaros, aquí tenemos los canales hexagonales en donde se incorpora el teluro, formando enlaces teluro-oxígeno-teluro, que le da una alta estabilidad térmica. Estos materiales pueden aguantar hasta 600 grados en presencia de oxígeno sin ningún problema, y unos canales hexagonales vacíos. Esos canales hexagonales, que tienen un diámetro de 4 Armstrong, es decir, que el etileno podría entrar, o el etano podría entrar. Bueno, la teoría nuestra es que en realidad la reacción se hace en la ventana de ese anillo hexagonal y solamente es capaz de activar etano, no etileno, a diferencia de otros hidrocarburos en donde la olefina también la puede atacar y puede dar otro punto de ver. Esa sería un poco la historia de este catalizador. Y si comparamos con el steam cracking, pues hay una cierta ventaja. De hecho, hay una planta piloto en Alemania con catalizadores de este tipo, con pequeñas bonificaciones, en el que se está ya pensando en llevar a planta más grande. Bueno, en paralelo nosotros también desarrollamos los catalizadores con antimonio, en vez de teluro con antimonio, se puede incorporar también el antimonio, tenemos la misma estructura. Primero lo desarrollamos para la reacción de propano ácido acrílico, fue la tesis de Fran Ibar y varios, y luego en colaboración con gente de PEMES y MP desarrollamos un catalizador multicomponente para la oxidación que podría ser alternativa a los catalizadores de teluro. Bien, hasta ahora no he hablado de bronces. Bueno, nosotros cuando empezamos a publicar todos estos trabajos, que está entre el año 1991, en donde presentamos por primera vez cómo se podía preparar estos catalizadores, un trabajo que además lo hicimos con Arturo en el año 91, él nos hizo la parte de EPR que era importante para ver que efectivamente los estados de oxidación eran importantes y cómo modificábamos esos estados de oxidación dependiendo de las condiciones de preparación. Bueno, lo que vimos es que en realidad esto era un bronce. Esta estructura, lo veremos luego,
ya estaba descrita. Se describió en el 2000 para catalizadores de molibdeno, pero con catalizadores de wolframio y de niobio estaba descrita hacía 20 años. Es un bronce en donde tenemos canales de 5 ocupados, canales de 6 libres y anillos pentagonales en el que estabilizan el niobio. Y la síntesis, claro, la síntesis era la clave. Fijaros que los primeros catalizadores de wolframio se obtenían por mezclado. Cogías las sales estequiométricamente. Si querías meter molibdeno 5 y molibdeno 6, pues cogías un compuesto de molibdeno 5 y uno de 6, estequiométricamente, cerrabas la ampolla, calentabas a 900 grados y tenías tu fase cristalina. Claro, eso para catálisis va fatal, porque claro, vamos a tener 2 metros cuadrados, a ver cómo sacamos de ello provecho. La primera ejemplo fue el que propuso Ushikubo, que no decía exactamente cómo se preparaba, pero se demostraba que se podrían hacer, ¿de acuerdo? Nosotros lo hicimos vía hidrotermal, por una vía alternativa llegamos al mismo catalizador. Y esa fue la clave para descubrir cuáles eran los secretos de la síntesis de la gente de Mitsubishi para obtener esos catalizadores. Y uno de los secretos era el pH. Fijaros, esto es el pH de la disolución en el que hacemos la síntesis y el rendimiento ácido acrílico. Si te sales del pH 2, no funciona. Pero es que la mezcla empieza con un pH 4. Ahí estaba el problema. La mayoría de la gente metía las mezclas, calentaban y se les salía de todo menos lo que tenías ahí. Cuando rectificas a pH 4, pH 2, perdón, empiezas a tener las fases activas. Y lo que vimos es que cuando movíamos podíamos tener otros bronces. Pues eso nos dio una idea luego para ver qué podíamos hacer. Bueno, recientemente lo que desarrollamos es un método a reflujo, controlando igual que en la coprecipitación, podemos también emplearlo para meter ciertos promotores o para meter los soportes y obtener materiales algo diferentes. Bueno, era un poco un juego, pero que nos ha salido bastante interesante. Bien. Claro, cuando ya descubrimos cuál era un poco el secreto de la historia, quisimos entender un poco más todo aquello. Y lo primero que vimos es que en realidad nosotros partíamos del hexamonidato amónico con unas sales de teluro muy específicas, porque si no son esas no funcionan, también con vanadio y con niobio. En realidad lo primero que se pasaba es que se formaba el teluro molibdato. ¿De acuerdo? Hay una sustitución parcial de un molibdeno por un teluro y esta es la base del desarrollo del catalizador. Lo que hacemos es que controlando el pH y con la dispersión de especies de niobio y vanadio, de acuerdo con lo que nos interesa, podemos llegar a obtener este tipo de materiales. Bueno, esa fue un poco la historia en la que nos hemos estado metiendo durante mucho tiempo. Claro, la siguiente es, bueno, si es un heteropoliácido, ¿qué pasaría si metemos otro heteropoliácido? Claro, cuando uno va allí y va a decir a la despensa, pues el primero que encuentra siempre es los de Keggin. Siempre hay algún frasquito de una unidad Keggin para meter. Y lo metimos la estructura Keggin y obteníamos otros bronces. Ya no eran los mismos, por desgracia, pero sí que nos daban otros bronces. Otros bronces en donde, dependiendo de las condiciones, tendríamos el niobio en esas posiciones o no, y podíamos meter teluro o no. Es decir, que había un paralelismo entre el tipo de síntesis que estábamos llevando a cabo, simplemente cambiando el heteropoliácido de partida. Bien, bueno, pues esta era la estructura, el difractograma de rayos X, la estructura cristalina, y esta es la reacción que pensamos que podría ser. Bueno, estudiamos para propano, pero con propano no funcionaba, pero con propileno sí daba muy bien. Fijaros, cantidad de teluro en el catalizador, con muy poco teluro, selectividades del 90 y pico %. Es decir, con pocos teluros que incorporábamos en la estructura era suficiente para modificar las propiedades catalíticas. Es decir, estábamos haciendo lo mismo que Forsati en el 82 con otras estructuras completamente diferentes. Es decir, si somos capaces de meter en forma adecuada en las posiciones justas, porque en realidad va a estas posiciones, ese teluro va a interaccionar con el molibdeno y es lo que hace que cambien las propiedades catalíticas. Bueno, ahora podríamos meter otros elementos que los metimos y efectivamente tenemos respuestas diferentes.
etcétera, etcétera. Bueno, en realidad lo que sabíamos es que si funciona con propano, con propileno deberían funcionar con otras olefinas, y lo que obteníamos es que efectivamente, como se sabía ya desde tiempo, podíamos obtener relativamente selectividades muy altas para diferentes procesos de oxidación alílica. Bueno, eso estaba bien, pero estaba fuera de los objetivos que nosotros buscábamos, que era activar hidrocarburos. Bien, nosotros lo que habíamos visto es que mimetizando las condiciones de síntesis de la M1 con teluro obteníamos otros bronces, pero funcionaban todos bien. La sorpresa fue cuando quitamos el teluro, porque dijimos, bueno, y si no queremos el teluro, ¿qué pasa? Fijaros, a 600 grados nada que ver, a 800 grados el bronce tetragonal. Es decir, teníamos un desplazamiento de 200 grados por el hecho de no meter teluro. Claro, luego viene alguno y te dice, bueno, claro, es que el teluro lo utilizan en cerámica para cristalizar más fácilmente. Pues ahí está. Nosotros metíamos teluro, cristalizábamos, pero claro, las propiedades catalíticas te cambian. Claro, cuando empezamos a investigar estos materiales con respecto a estos, por infrarrojo o por Raman, veíamos que prácticamente las especies que teníamos eran las mismas. Fijaros que en este caso tenemos entre 80 y 100 metros cuadrados y este entre 10 y 20. Y dijimos, ¿y si en vez de ir a la fase más cristalina vamos a la pseudocristalina y luego ya veremos qué es esa pseudocristalina? Pues efectivamente se fue un poco la historia. Fijaros, estas son las fases a 600 grados. En realidad lo que se empieza a formar son las agujas con una mínima dispersión en el plano AB. Ese crecimiento en el plano AB se forma cuando calcinamos a alta temperatura. Es decir, se nos van agrupando las diferentes. Pero ¿qué ocurre? Que estas entidades, que las tenemos aquí, también las tenemos ahí. Diferencia, con 5 veces más área superficial. Y las propiedades catalíticas pueden ser más o menos las mismas. Y ahí nos lanzamos un poco a la lectura. No son resultados súper impresionantes. Fijaros que lo habíamos empezado con molibdeno, metimos wolframio y luego empezamos a poner molibdeno y wolframio y se incorporan los dos isomórficamente, con lo cual podemos tener una relación molibdeno-wolframio que nos interese, o que le interese la reacción que queremos, y ahí tenemos cómo se va desplazando el pico más intenso relacionado con la presencia de molibdeno-wolframio y cómo van cambiando las bandas de infrarrojo. Es decir, que podíamos tener toda una serie de elenco de materiales con diferentes composiciones y diferentes propiedades catalíticas. Bueno, este fue un resultado muy bonito, fue la descomposición de compuestos clorados y luego también para oxidación parcial de sulfuro e hidrógeno. Pero bueno, fue una parte más bonita y de aplicación más técnica, aunque no estaba en los objetivos que nosotros buscábamos, que eran otros materiales para otros tipos de reacciones más complejas. Estas más o menos se conocían. Bueno, también empleando heteropoliácidos lacunares, pues pasa lo mismo. Se incorpora en la estructura con vanadio y con niobio y desarrollamos unos catalizadores que funcionan tanto en fase líquida como en fase gaseosa para reacciones de compuestos de disulfuro de difenilo o la oxidación parcial de sulfuro e hidrógeno. Es decir, que podíamos meter otros elementos y con eso diversificamos las composiciones. De tal manera que ahora sí que los elementos que estamos metiendo van a ir a unas posiciones bien definidas y eso nos da una cierta ventaja con meterlo todo junto y a ver hacia dónde va aquello, ¿no? Bien, sin embargo, la otra parte interesante del asunto fue cuando empezamos a emplear el tustato amónico. Cuando se pone tustato amónico en las mismas condiciones que este, lo que se obtiene es un bronce hexagonal, parecido a la M2, es decir, sin anillos de 7, con una estructura bien definida y a valores de 400-600 grados. Es decir, que también estábamos trabajando en otras condiciones más hábiles para el tipo de catalizadores. Bueno, esto fue lo primero que no descubrimos, ya estaba dicho. El problema que teníamos, es que nosotros empleábamos catalizadores de molibdeno para biomasa y se nos reducían en condiciones de reacción y perdíamos los catalizadores. Estaba claro que el molibdeno no podía ser el átomo principal en reacciones de biomasa porque son muy reactivas. Claro, por química dices, bueno, ¿y el wolframio? Pues el wolframio no llegó a la fase hexagonal.
Y efectivamente, la fase hexagonal, que se obtiene en presencia de iones amonio por síntesis hidrotermal, se forma esta estructura. Aquí tenemos los amonios. Si calentamos sobre 450 grados y quitamos una parte de esos amonios, generamos centros Bronsted, igual que en las zeolitas. Problema que tenemos: si calentamos más, colapsa la estructura y nos vamos a la fase monoclínica. Luego había que moverse en este rango, pero eso daba problemas. Aunque sí es verdad que desde el punto de vista de acidez, fijaros las diferencias de acidez que teníamos entre tener la fase hexagonal y la fase monoclínica. Bueno, buscando un poquito más y como lo que queríamos eran para catalizadores de oxidación, bueno, vamos a intentar meter vanadio. Y efectivamente el vanadio entra perfectamente en posiciones isomórficas. En sustitución de wolframio 5 podemos controlar la cantidad de vanadio en esas posiciones, y ahora ya sí que tenemos centros Bronsted cuando eliminemos el amonio y centros redox ligados al vanadio. Pero además nos da una estabilidad térmica. ¿Cuál es el problema del bronce de wolframio? Tú tienes wolframio 6, wolframio 5. Cuando empiezas a calentar, eso se oxida. En cuanto que ve un oxígeno, se oxida. Claro, si en vez de wolframio 5 metes vanadio 5, el oxígeno le da lo mismo, porque tú no puedes ir a ningún estado de oxidación mayor. Por eso te mantiene la estructura. Luego esa era la clave. Claro, si metíamos wolframio, pues vanadio, pues podíamos meter niobio, efectivamente, o titanio, y entonces empezamos a tener todo un elenco de composiciones con diferentes propiedades ácidas o redox. Bueno, la reacción que pensamos en su momento fue, bueno, una reacción interesante podía ser glicerol. El glicerol, que es el producto, digamos, el subproducto de la síntesis de biodiesel, en el que se puede llevar a diferentes reacciones. Nosotros vimos que una jugada podía ser la reacción de glicerol ácido acrílico. ¿De acuerdo? Esa podía ser interesante, una sustitución del glicerol por propileno o por propano para obtener ácido acrílico, una vía alternativa. Claro, para eso necesitamos un catalizador o una fase que sea ácida para obtener acroleína y una redox para obtener ácido, y que funcione en presencia de oxígeno. Bueno, nosotros lo que vimos es que con estos tipos de materiales se podía llevar a cabo. Bueno, la primera es que si tú comparas la formación de acroleína con la fase hexagonal o la monoclínica, la selectividad es mayor. Cuando incorporas niobio es mayor y la estabilidad térmica es mucho mayor. Y trabaja sin pérdida de actividad en presencia de oxígeno, porque en este caso sí que podemos tener un ambiente de oxígeno, eliminamos la posibilidad de que se forme coque y por tanto la estabilidad del catalizador era mucho mejor. Luego con niobio teníamos una ventaja frente a los otros catalizadores. La segunda, en presencia de vanadio, fijaros, con esa composición, 20-80, obteníamos acrílico. Bueno, un 35% de rendimiento así de primeras no estaba nada mal. De hecho, eso fue lo que publicamos inicialmente. Y ahí lo que veíamos es que efectivamente el vanadio se incorpora como vanadio aislado en posiciones octaédricas en la posición del wolframio 5. Bien, ya teníamos aislado el vanadio en una red ácida con propiedades redox y ácidas. Cuando empezamos a modificar la composición, fijaros, llegamos a rendimientos del 55%. Prácticamente lo mismo que obteníamos con propano en la reacción directa con la fase M1. Es decir, que había posibilidades. Sí que ahí estamos un poco en el rango, digamos, máximo. Y en este caso, que además incorporábamos molibdeno como promotor, había modificaciones en la estructura cristalina. Lo que generábamos era un pseudocristalino muy parecido a aquellos que veíamos con los TTBs, etcétera, etcétera. Es decir, un crecimiento de cristales a lo largo del eje C, con muy poco desarrollo a lo largo del AB, pero que son efectivos para este tipo de reacciones. Bueno, pues esto era una cosa que... Y entonces sí que, en colaboración con el grupo de Fabrizio Cavani en Bolonia, bueno, resolvíamos un poco cuál era el mecanismo de reacción, la presencia de centros Bronsted y centros redox, ¿de acuerdo? Pero hay una etapa que es clave, es el control de la reoxidación del catalizador. Fijaros que el glicerol es muy reactivo y reduce con facilidad el catalizador. Si no controlamos la concentración de oxígeno en el medio de reacción,
iremos decayendo el catalizador. Cuando controlas la velocidad de reoxidación, a partir de ahí empiezas a tener un catalizador mucho más estable y más efectivo, ¿vale? Bueno, esa era un poco la parte, digamos, más cinética de esta reacción. Claro, metíamos niobio y dijimos, 30% es el límite en la estructura hexagonal, porque es aproximadamente el contenido de niobio 5 que podemos, de wolframio 5 que tenemos en la estructura. Podemos meter un 30% de vanadio, un 30% de titanio, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre si metemos más niobio? Pues fijaros, un pseudocristalino. Y ahora empezamos ya a tener pseudocristalinos con diferentes composiciones. Pero la idea general es la misma. No debe ser muy diferente, aunque lógicamente, claro, cambiando la concentración de niobio tendremos propiedades ácidas diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad también cambiábamos los tamaños de partícula y cambiábamos la periodicidad en torno al plano AB para bajos contenidos de niobio o en torno al plano C en el caso de que incorporábamos más niobio. Bueno, teníamos otro elenco de posibilidades catalíticas. Fijaros, si ahora hacemos la reacción de glicerol, lo que veíamos es que el máximo a cloreína estaba en un 20% y luego cae. Claro, cae porque a medida que metemos más niobio empezamos a generar más centros Lewis. Y los centros Lewis va hacia la formación de compuestos más pesados. Por eso tenemos que ir solamente con centros Bronsted. Claro, para esta reacción no va bien, pero ¿y si hay otras reacciones que nos interese tener centros Bronsted y centros Lewis? Eso pasa mucho en zeolitas. En zeolitas no solamente metemos el aluminio en la red, hay veces que hacemos faena para sacar una parte de ese aluminio que sea extra red, genere centros Lewis y nos dé una alternativa a todo eso. Bueno, pues eso es lo que hicimos hace ya un tiempo, pensando en aprovechar, bueno, esto es la obtención de bio-oil, ¿de acuerdo? Claro, la obtención de bio-oil a partir de biomasa genera una serie de inconvenientes, ¿de acuerdo? El primero de ellos es que hay que separar la fase orgánica del resto de la fase no orgánica. Para eso es complicado, o sea, hay que ir a alguna de las patentes para llegar a ver cómo poder separar esto. Pero cuando hemos separado, ahí tenemos una fase acuosa, ¿de acuerdo? Un residuo en donde podemos tener hidroxiacetona, propanal, etanol, ácido acético, en una mezcla de pH 1. Bueno, lo que nosotros vimos es que si empleábamos bronces de wolframio y niobio, obteníamos biocombustibles. Además, a diferencia, en zeolitas también se puede obtener, pero ¿cuál es el problema? En zeolitas trabajar a pH 1 significa que el tiempo de vida no será muy alto. Se van a ir diluyendo en el tiempo. Estos materiales los obtenemos a pH 1, con lo cual es su medio de reacción. Vamos, esto no se descompone a pH 1 en la vida. Luego es una alternativa a zeolitas en algunos medios en donde no es posible llevar a cabo la reacción en otras condiciones. Bueno, en realidad de lo que se trataba era hacer condensaciones, ¿de acuerdo? Inicialmente para obtener intermedios y si vamos a tiempos de contacto mucho más altos, vamos a compuestos 0 y C10. Es decir, podemos tener un elenco de posibilidades que podrían ser interesantes. Bueno, eso ahí lo dejamos. La otra parte interesante era que cuando vimos el óptimo requería casi un 50% Lewis, un 50% Bronsted. Ese es el material que tenemos más o menos para una relación 0,62, más o menos, un poquito más. Y en este caso, fijaros que lo que encontrábamos era una estructura muy parecida a la fase M1. En realidad, es la fase M1 que se obtenía, el bronce ortorrómbico que se obtuvo por primera vez con cesio, niobio, wolframio, y que se genera en estas condiciones. Probablemente en nanocristales, no será todo mayoritariamente, pero estas son las condiciones en donde podríamos tener ese tipo de materiales. Luego volveré un poquito al final para contar algo más de esta historia. Bueno, esta era un poco, bueno, eso fue, nos encargaron ahí hacer una portada de esto. Bueno, pues era pasar de este compuesto acuoso a una fase
que además se separa en el medio de reacción, porque la fase orgánica se va a separar de la fase acuosa, y tenemos todo un elenco de productos que pueden ser de interés industrial. Es decir, que tenemos ahora mismo una serie de elenco de estructuras en donde podemos irle cambiando cosas. Nosotros hemos cambiado algunas, pero hay gente que están cambiando otras y probablemente en el futuro algunas más. No he entrado, pero el niobio es un elemento que genera bronces. Bueno, ahí podríamos tener otras historias. ¿De acuerdo? Bien, pero si os fijáis de todo esto, en algunos casos aparecen esas estructuras pentagonales. ¿De acuerdo? Que generalmente se estabiliza con niobio, pero también lo podemos hacer con molibdeno 5 o con panadio 4, ¿de acuerdo? También se encuentra en esta estructura, que de alguna manera le da un soporte estructural muy importante. Y esa era una historia que nosotros no teníamos claro, fuimos un poco a los orígenes, a ver qué le pasaba con este anillo pentagonal. Fijaros, bueno, estos anillos pentagonales se encuentran en los clústeres de molibdeno. El molibdeno 154 se ha estudiado porque el molibdeno es biocompatible para transportar medicamentos. Fijaros, esta es la estructura de fullereno. Un único anión con 154 átomos. En realidad, se trata de bajar el pH bajo, entre 0 y 1, controlar los estados de oxidación y meter algún elemento más que estabilice la estructura. Pero este no está mal. Claro, eso en disolución, pues tiene una historia. Nosotros teníamos esta estructura, fijaros, esta es la fase M1, con molibdeno, niobio, vanadio y teluro, o con cesio, tungsteno, vanadio, en donde tenemos ese anillo pentagonal, y un anillo hexagonal que hasta este momento en otras estructuras no se había visto. ¿Por qué era ese anillo hexagonal? Bueno, toda esta reflexión, yo me iba a Brasil y tenía que contarles un poco toda esta historia. Y entonces, bueno, la historia es la siguiente. Si tú tienes anillos hexagonales, es decir, el teluro molibdato, la sal el heteropoliácido de Anderson, y anillos pentagonales, que eso lo vamos a hacer en disolución, y lo mezclas, a nivel esférico, ¿qué tienes? Pues un balón de fútbol. Esta es la famosa estructura del balón de fútbol de Múnich 72, me parece que era la primera vez en donde obtenían una esfera mucho más perfecta solamente con anillos de 6 y de 5. Ya está, aquí tenéis los anillos de 6, los de 5 y los de 6. Con eso cerréis una. Cuando tú metes anillos de 6 y de 5 en un plano, no cierra. ¿Y qué ocurre? Se generan los anillos de 7. Estos anillos se generan durante la síntesis cuando estamos acoplando anillos de 6 y anillos de 5. Esa era la historia, ¿de acuerdo? Porque durante mucho tiempo estuvimos pensando, ¿y si le metemos un catión que no sé qué? Se genera. Lo que tienes que tener habilidad es para tener la concentración adecuada de que eso se forme. Y entonces se genera. Bueno, eso es lo que hay. Y ya para terminar, volviendo a la fase M1, pero ahora con cesio, tungsteno, niobio, porque seguíamos dándole vueltas y por qué se forma y por qué no se forma y no sé qué. Bueno, haciendo un trabajo con catalizadores tungsteno, niobio y luego intentando estabilizar con cesio, fijaros, por síntesis hidrotermal obteníamos esa fase hexagonal, ¿de acuerdo? Que cuando calcinas a 800.000 grados obtienes la fase M1. Eso sí que no lo había visto nadie, porque estos materiales nunca se habían sintetizado de esa manera, ¿vale? Y lo que vimos es que controlando la composición podíamos ir a diferentes estructuras cristalinas, y eso nos dio una explicación de por qué se forman estos materiales. Bueno, ahí tenéis diferentes composiciones, diferentes temperaturas de calcinación. Fijaros que estos azules son la fase M1, pero no siempre obteníamos la fase M1 a alta temperatura. Había veces que obteníamos la fase hexagonal o bronces TTB. Hicimos un estudio sistemático de composiciones, y ¿qué es lo que vimos? Primero, tungsteno y niobio tenías que ser 50-50, si no, no vas a ninguna parte. Y la siguiente es que el cesio se va a colocar en los anillos de 6 o en los anillos de 7 de tal manera
que va a estabilizar. Pero si tenemos demasiado cesio, eso no va a dejar de funcionar. Dicho de otra manera, fijaros, bueno, todos estos eran HTB, o sea, bronces hexagonales y fase M1. Fijaros, si yo tengo todos los anillos de 6 con cesio y ahora caliento, ¿qué ocurre? Nada, porque es imposible que eso pueda evolucionar. Al cesio ya no, el cesio es como tila, por donde pasa ya no hay forma de cambiarlo, ¿de acuerdo? Cuando empezamos a tener menos cantidad de cesio, es decir, tenemos anillos hexagonales vacíos, nos daba la estructura. Y si no teníamos ninguno, nos iba a otra estructura. Claro, la clave de todo esto es que a 600 grados el niobio todavía no había ni hecho por empezar a entrar. El niobio estaba en el entorno. Cuando empiezas a calentar a más temperatura, el niobio, que está como anillo pentagonal, ataca a un anillo de 6 y genera un anillo de 5, un anillo de 6 y un anillo de 7, la fase M1. Esa es la forma en la que se están formando estos materiales. Por eso necesitamos composiciones muy definidas. Y a partir de ahí, bueno, pues ya está definido. Tú tienes esto, lo pones ahora en niobio, calcinas a alta temperatura, fase M1. ¿Y qué pasa con los de molibdeno? Pues pasa lo mismo, porque a baja temperatura tú tienes un amorfo, es decir, el niobio todavía no empezó a entrar. Cuando empieza a subir la temperatura, empieza a entrar y genera la estructura tridimensional. Bueno, pues esta es un poco la historia que empezamos allá por el año 2000 y que seguimos. Todavía que nos quedan algunas cosas por resolver. Bueno, en definitiva lo que hemos visto es que tenemos posibilidades y os he contado unas cuantas reacciones, probablemente algunas más que hay y más estructuras, ¿de acuerdo? En el que podemos jugar con diferentes composiciones, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en las conclusiones. Bueno, los agradecimientos. Fijaros, todos estos son gente cuya tesis ha tenido algo que ver con esto. Desde el año 2000 son bastantes tesis, todo hay que decirlo. Y algunos de los que hay aquí también, ¿vale? Fijaros, bueno, Ana de Hoz fue la primera que hizo el experimento con la M1 para etano, ¿de acuerdo? Había hecho la tesis conmigo, estaba en la Universidad de Valencia, seguíamos haciendo. Benjamín, que hizo también la tesis y ahora está también en la Universidad de Valencia. Bueno, Rodríguez Castellón, con el que llevamos 25 años trabajando juntos, Fabrizio Cavani, Esther García en la Autónoma, Alfonso Caballero, porque la parte de sincrotrón siempre lo hemos llevado un poco con ellos, y bueno, la gente de Brasil. La financiación, que es importante, porque si no, estos elementos no son baratos, algunos de ellos, pero bueno, nos ha dado por lo menos para tener alguna historia. Y seguimos un poco con las fotos. Bueno, las antiguas, estas son más recientes. Fíjate, en el LIN 2009 todavía seguimos teniendo gente de catálisis. Quedamos para cenar, claro, lógicamente quedamos para cenar después de los congresos y hablamos de ciencia, o no, pero bueno. Esto es en Oviedo 97. Bueno, los de aquí son del sur. Aquí algunos del ITQ y por aquí en medio veréis varios del Instituto de Catálisis. Está Vicente, está Conesa, Quique, Joaquín se nos perdió por el camino y alguna cosa más. Pero bueno, seguimos teniendo, ¿vale? Incluso más recientes. Aquí he puesto la foto con Vicente porque cenamos la semana pasada. Yo estaba convencido que habíamos hecho la foto de la cena. Ayer estuve revolviendo todo mi ordenador, mi teléfono, llamé a mi mujer y dice, pero si la foto las haces tú siempre. Digo, pues sí, pero no la encuentro. Al final la conclusión es que no hicimos la foto. Pensamos en hacerla, no sé qué pasó con la camarera, patatí, patatán, y no hicimos la foto. Pero bueno, la ponemos aquí porque Vicente siempre está aquí. Jesús, mi compañero de laboratorio en el año 84 que entra, Teresa, fijaros aquella foto de Coruña en el año 84, ¿vale? Cristina, que es ahora vicedirectora del instituto, y bueno, mi mujer que siempre se apunta a todas estas. Y bueno, el año pasado con Miguel Ángel, que coincidimos en IRS y estuvimos, nos hicieron una foto, digo, bueno, la vamos a poner. Me llamó el otro día, no voy a poder estar, digo, no pasa nada, ya nos veremos en otro congreso y ya está. Bueno, y muchas gracias a vosotros por la asistencia. Muchas gracias.
Bueno, pues ya habéis visto toda la cantidad de trabajo que ha desarrollado a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, en ese momento, si tenéis alguna inquietud, comentario o pregunta, es vuestra la palabra. Los he dejado anotados. Bueno, la conclusión es que hay muchas cosas por hacer. O sea, no os preocupéis que digáis, bueno, ya está todo inventado. No, siempre hay más cosas que hacer. Eso ya pensábamos nosotros cuando hicimos la tesis, digo, bueno, pues si ahora ya todo esto está inventado. Y fijaros, se ha dado vueltas. O sea, que siempre hay cosas y siempre hay que ir pensando cómo mejorar. Esa es la historia. Cuando yo hice el postdoc en Italia con el profesor Trifiro, él me decía siempre, lo importante en ciencia es tener una teoría. Tú aplicas esa teoría, si te funciona para avanzar, perfecto. El día que no avances, quita la teoría y vuelve a hacer otra teoría, porque es la única manera de poder avanzar. Pues de eso se trata. Mientras que podamos explicar con nuestra teoría lo que hay bien, el día que no, pues cambia la teoría. Hay algunos que cambian los resultados. Es mejor cambiar la teoría y seguir evolucionando, que seguro que encontramos cosas nuevas. Pues si no hay ningún otro comentario, muchísimas gracias, José.